Miami no solo brillaba aquella tarde. Resplandecía con esa intensidad brutal que hace que el mar parezca más irreal, las mansiones más doradas y la distancia entre la vida común y el privilegio más extrema. El sol descendía sobre los rascacielos como una corona ardiente, reflejándose en los ventanales y autos deportivos como si toda la ciudad estuviera hecha de espejos. Lamine Yamal, con apenas 17 años, observaba esa postal desde la terraza acristalada de la mansión de Lionel Messi. Vestía ropa cómoda, pantalones cortos, camiseta suelta, gafas de sol, pero en su interior, el peso de la fama seguía apretándole el pecho como una camisa 2 tallas menor. Aquel viaje no era parte de una gira ni de una campaña publicitaria. Messi mismo lo había llamado, con ese tono sencillo y cercano que tenía incluso cuando se dirigía al planeta entero. Venía a pasar unos días, nene. Desconectá un poco. No hubo protocolo. Solo respeto entre 2 generaciones separadas por una pelota. La mansión de los Messi era todo lo que las fotos no podían transmitir, silenciosa como un templo moderno, con pisos que parecían flotar sobre el mármol blanco, arte en las paredes, música suave en cada habitación. Y un olor limpio, como a brisa recién nacida. El patio trasero parecía sacado de una película, una piscina infinita que se perdía en el horizonte, palmeras cuidadosamente alineadas, un jardín de césped tan perfectamente cortado que daba pena pisarlo. Era, en teoría, el escenario ideal para relajarse. Pero esa tarde, Lamine necesitaba algo más que sombra y limonada. Necesitaba espacio. Un instante lejos de las cámaras, del murmullo constante de redes sociales, de las comparaciones, de la idea de ser el nuevo Messi. Él no quería ser el nuevo nadie. Solo quería ser Lamine. Un chico de El Raval que aún no entendía del todo cómo había llegado hasta ahí. Salió al jardín. Messi estaba en videollamada con ejecutivos de Apple TV. Antonella, en la cocina, hablaba por teléfono mientras picaba frutas para los chicos. El sol bañaba la escena con su luz anaranjada, pero algo en el ambiente le resultaba inquietantemente silencioso, como si el mundo se estuviera conteniendo la respiración. Entonces la escuchó. Una risa. Aguda, breve, genuina. No venía de la casa, ni de los pasillos. Venía del fondo del jardín. Lamine caminó, curioso. Cada paso sobre el césped parecía amortiguado por el murmullo del mar que se filtraba a lo lejos. Y entonces lo vio. Junto al columpio de madera clara, había un niño. No mayor de 5 años. Jugaba solo, pateando un balón de espuma contra una pequeña portería blanca. Tenía rizos oscuros que le caían sobre la frente, una piel de tono cálido, ojos grandes y vivos, y una expresión de felicidad contenida, de mundo interior desbordante. Era hermoso. Pero no solo eso. Era él. De niño. Lamine sintió que el aire se le comprimía en los pulmones. La imagen era tan desconcertante que tuvo que detenerse. No se trataba de una simple coincidencia genética. Era como si alguien hubiera viajado al pasado y traído a su yo infantil hasta este presente improbable. El mismo tipo de risa. El mismo lunar junto al labio. Incluso la manera de caminar, esa mezcla de agilidad y timidez. No podía ser. No tenía sentido. Pero ahí estaba. El balón rodó suavemente hasta los pies de Lamine. Él lo levantó, con una torpeza repentina, y se lo devolvió al niño con una sonrisa que no supo si era suya o prestada por el asombro. El niño se quedó quieto. Lo miró. Primero con naturalidad. Luego con un leve fruncimiento de cejas. Como si algo en él estuviera tratando de encajar piezas. Caminó unos pasos hacia Lamine. Y en ese momento, sin preámbulos, sin juego, sin filtro, preguntó. ¿Papá? Fue como una explosión muda. El mundo se detuvo. No hubo viento. No hubo pájaros. Solo esa palabra suspendida en el aire, flotando entre ambos como un secreto que nunca debió salir a la luz. Lamine tragó saliva. Sintió como su corazón se aceleraba hasta dolerle. Buscó con la mirada alguna explicación lógica. Alguna cámara escondida. Una broma. Una confusión. Pero no había nada de eso en los ojos del niño. Solo una especie de certeza inocente, como si su alma hubiera reconocido algo que el resto del mundo aún no entendía. ¿Cómo dijiste? Susurró Lamine, casi sin darse cuenta. Pero no hubo respuesta. Una mujer apareció corriendo desde un lateral de la casa. Morena, delgada,
vestida con uniforme blanco, mirada dura pero nerviosa. Era la empleada doméstica. Tomó al niño de la mano con una firmeza que no era brusca, pero sí urgente. Vamos, mi amor. No molestes al invitado. El niño giró la cabeza hacia Lamine por última vez antes de que lo arrastraran de vuelta al interior de la casa. Esa mirada no tenía rabia ni miedo. Tenía algo mucho más desconcertante, esperanza. Como si en su interior acabara de confirmar algo que había estado esperando durante años sin saberlo. Lamine no pudo moverse por largos minutos. Volvió a la casa con paso lento. Rechazó la cena con una excusa tonta, dolor de cabeza. Antonella le ofreció una infusión. Messi preguntó si quería que cancelaran la salida planeada para el día siguiente. Lamine negó con cortesía, con un tono que nadie cuestionó. Subió las escaleras y se encerró en su habitación. Apagó las luces. Se sentó en la cama. Y se quedó allí. En la oscuridad, repitiendo una sola palabra en su mente como si fuera un eco grabado en los huesos. Papá. No tenía hijos. Nunca había tenido una relación seria. No podía ser. Y, sin embargo, había algo en ese niño que no encajaba con el azar. Algo que removía capas de su vida que ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Un error? ¿Un pasado olvidado? ¿Un secreto guardado? Las preguntas empezaban a multiplicarse. Y con ellas, el miedo. No el miedo de una estrella del fútbol ante una lesión. Sino el miedo más antiguo de todos, el de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Esa noche, Lamine no durmió. O, mejor dicho, durmió por fragmentos. Breves lapsos de inconsciencia interrumpidos por imágenes que lo perseguían como sombras con vida propia. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro del niño volvía a aparecer, flotando entre recuerdos que no parecían suyos, pero que lo interpelaban desde lo más profundo de su ser. Esa mirada. Esa sonrisa torcida al patear el balón. La manera en que acomodaba el cuerpo antes de golpearlo. Era como mirarse a sí mismo a través del tiempo, en un reflejo mal alineado. No era solo el parecido. Era la sensación de familiaridad. De algo que iba más allá de la genética. Como si sus almas compartieran un hilo invisible. Al amanecer, se duchó en silencio y bajó las escaleras descalzo, dejando que sus pasos se perdieran entre el mármol frío. Messi ya estaba en la terraza, descalzo también, con una taza de café en la mano y el pelo ligeramente revuelto por el viento costero. Antonella hojeaba una revista de diseño y los niños revoloteaban alrededor, aún medio dormidos. ¿Dormiste algo, Lamine? Preguntó Leo, sin apartar la vista del horizonte. Sí, un poco, mintió. El desayuno transcurrió con una naturalidad que a Lamine le pareció ajena. Messi hablaba con tranquilidad de su adaptación a la MLS, de los entrenamientos livianos, de lo mucho que valoraba la rutina familiar. Antonella reía por lo bajo, haciendo comentarios sobre las costumbres estadounidenses, el tráfico imposible de Miami, lo mucho que extrañaba la panadería de su barrio en Rosario. Pero Lamine apenas registraba las palabras. Su atención estaba dividida. Miraba a todos y, al mismo tiempo, no veía a nadie. Su mirada regresaba, una y otra vez, hacia la cocina abierta al fondo de la terraza. Allí, como una sombra que no quería hacerse presente, se movía la mujer del día anterior. La empleada. La madre del niño. No alzaba la vista. Se movía con eficacia robótica. Preparaba el jugo, limpiaba los platos, ordenaba las frutas con gestos tan precisos como invisibles. Pero Lamine lo notaba. Notaba la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los suyos. Y, más importante aún, notaba la ausencia. El niño no estaba. Y eso le oprimía el pecho con una ansiedad nueva, desconocida. Inexplicable. Terminó el desayuno lo más rápido que pudo sin parecer descortés. Esperó unos minutos y luego se levantó, alegando que quería estirar las piernas. Voy a dar una vuelta, anunció. ¿Querés que te llevemos a la playa después? Preguntó Leo, amable. Más tarde, quizás, respondió Lamine con una sonrisa forzada. Salió por la puerta lateral. El sol de media mañana ya caía con fuerza sobre el jardín, haciendo que el césped reluciera como terciopelo verde. Caminó sin rumbo, fingiendo inspeccionar los arbustos, los árboles, las esculturas modernas que decoraban el sendero. Esperó. Fingió.
hasta que la vio. La mujer salió con una bolsa de basura negra, caminando rápido hacia el pequeño cobertizo de servicio que daba al costado de la casa. Lamine aprovechó el instante. Se acercó con pasos largos, pero tranquilos. No quería asustarla. Disculpa, dijo, con voz baja, casi como si pidiera permiso para romper el silencio. ¿Podemos hablar un momento? Ella se detuvo. Lo miró como si ya supiera exactamente lo que él iba a preguntar. Como si hubiera estado ensayando mentalmente esa conversación desde la noche anterior. Bajó la vista. Apretó los labios. Asintió. Cruzaron juntos el jardín, bordeando los setos hasta quedar resguardados detrás del cobertizo, fuera del campo visual de cualquier ventana. El aire ahí olía a madera húmeda y a plantas recién regadas. Lamine no quiso dar rodeos. ¿Quién es ese niño? La pregunta flotó entre ellos con un peso casi tangible. La mujer lo miró largo rato. Su expresión era un mapa de emociones, miedo, tristeza, determinación. Finalmente, habló. Se llama Tiago, como el hijo del patrón. Pero no es de ellos. Es mío. La confesión no lo sorprendió del todo. Ya lo había intuido. Lo que lo descolocó fue lo que vino después. ¿Y su padre? Ella dudó. Y esa duda lo atravesó como un presagio. Nunca quiso saber de él, dijo, al fin. Y entonces, lo miró a los ojos. Hasta que ayer lo vio. Lamine dio un paso atrás. El estómago se le encogió. Era como si el suelo bajo sus pies comenzara a deshacerse lentamente. ¿Estás diciendo qué? No te estoy acusando de nada, lo interrumpió con calma, pero firmeza. Solo digo que trabajé en Barcelona hace años. En la casa de un directivo del club. Estaba en muchas reuniones, muchas fiestas. Tú estabas allí una vez. Cuando recién empezabas. Y de pronto, una imagen que él creía olvidada lo golpeó como una ola helada. Tenía 15 años. Aún no era profesional, pero ya se hablaba de él como el próximo prodigio de la Masía. Había sido invitado a una cena en una casa lujosa. Recuerda las luces cálidas, las copas elevadas, la gente adulta hablando de contratos, camisetas y patrocinios. Recuerda también los nervios. La necesidad de encajar. El error de aceptar una copa de vino. La risa fácil. Las conversaciones entrecortadas. ¿Pudo haber pasado algo aquella noche? No lo recordaba con claridad. Pero el vacío en su memoria ahora parecía una pista más que una casualidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Y cómo iba a hacerlo? ¿A ti? ¿A los medios? ¿A tu entorno? Respondió ella, con una mezcla de resignación y dureza. Solo quise criar a mi hijo tranquila. Pero ayer, cuando te vio, dijo tu nombre. Nunca lo había dicho antes. Te reconoció. Por eso te dijo lo que dijo. Lamine bajó la mirada. El jardín a su alrededor se sentía cada vez más ajeno. Ya no escuchaba los pájaros. Solo el latido sordo en sus sienes. ¿Estás segura? Ella metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó una fotografía, doblada en 4, gastada en los bordes. Se la tendió. Lamine la despegó con cuidado. Era una imagen borrosa, tomada con un móvil, probablemente sin permiso. Él estaba ahí, claramente más joven, abrazando a varias personas en lo que parecía una terraza. Al fondo, casi imperceptible, la mujer. Sonriendo. Mirándolo. Nunca te pedí nada. No pienso hacerlo ahora. Pero si tú querés saber la verdad, te toca decidir. Lamine sostuvo la fotografía un instante más. Luego levantó la vista. Y supo, con una certeza que le nacía del pecho, que ya no podía mirar hacia otro lado. La historia no cuadraba. Y, sin embargo, lo estaba esperando desde hacía años. Lamine cruzó el umbral de la casa como quien retorna de un campo de batalla que nadie más ha pisado. El sol de Miami caía a plomo, hiriente, como si el cielo se burlara de su confusión interna con una luz demasiado intensa. Pero por dentro, él caminaba bajo un nubarrón que nadie más parecía ver. Era una tormenta sin truenos, hecha de recuerdos, preguntas y una palabra que no dejaba de martillearle la conciencia, asterisco papá asterisco. Al entrar, la escena que encontró parecía sacada de una postal familiar.
Messi y Antonella conversaban apaciblemente en el salón, rodeados de esa armonía que solo el tiempo y la complicidad construyen. Hablaban de un evento benéfico, sonaban risas suaves. El pequeño Tiago, el hijo mayor del astro, estaba en el sofá con la mirada fija en una consola portátil. Movía los dedos con rapidez, concentrado en su juego, ajeno al drama invisible que cruzaba por el pecho de su invitado. Todo parecía normal. Todo, menos la Mine. Sus pasos fueron lentos mientras subía las escaleras. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Cuando por fin llegó a su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido, como si necesitara protegerse del mundo con un acto tan simple como simbólico. Se sentó en el borde de la cama, dejando que sus hombros cayeran con el peso acumulado del día. Encendió su móvil. La pantalla iluminó su rostro, revelando el cansancio en sus ojos, la sombra bajo sus párpados. Abrió la galería de fotos. Empezó a deslizar imágenes, una tras otra. Buscaba un ancla en el pasado, algo que le ofreciera una explicación, una certeza, aunque fuera dolorosa. Las fotos eran como espejos rotos, trozos de una vida brillante, momentos congelados que ya no podía reconstruir del todo. Sonrisas con compañeros del Barça, autógrafos, entrevistas, fiestas, cenas, y entonces, una imagen de aquella noche. Era una selfie grupal. Él al centro, más joven, apenas con vello en el rostro, los ojos brillando por la novedad. A su lado, adultos que lo abrazaban con un entusiasmo casi artificial. Rostros que ya no recordaba con claridad. En el fondo, luces tenues, copas medio vacías, risas congeladas. Y, muy lejos, como un fantasma apenas visible, una figura femenina. ¿Era ella? ¿Había estado ahí? El recuerdo era un susurro, no una certeza. Solo sabía que esa noche se sintió abrumado. Todo era nuevo. Todo era demasiado. Todos lo elogiaban, lo elevaban, lo llamaban asterisco el futuro asterisco. ¿Y quién no se deja arrastrar por la marea cuando apenas está aprendiendo a nadar? Recordó que se quedó hasta tarde, más de lo que debía. Recordó que aceptó una copa. Tal vez dos. Que alguien lo invitó a una terraza. Que hubo música. Que bailó. Que rió. Que sintió vértigo. Pero después, oscuridad. Un apagón. Una línea cortada entre la inocencia y algo más que nunca terminó de comprender. ¿Pudo haber cruzado una línea? ¿Pudo haber hecho algo sin entenderlo del todo? La idea lo revolvía por dentro. Y lo peor era que no tenía a quien acudir. Sus agentes lo silenciarían. Lo protegerían, sí, pero con intereses ocultos. Su familia entraría en pánico. Sus amigos, ¿quién podría entenderlo sin juzgarlo? Si hablaba con la prensa, si decía algo antes de tener certezas, sería devorado vivo. Asterisco el niño maravilla, padre adolescente. El escándalo del siglo. El otro Tiago asterisco. Los titulares lo acechaban antes incluso de existir. Pero en medio de esa marea de incertidumbre, una certeza emergía como un faro. Ese niño no era solo un parecido. Había algo en él. Un gesto. La forma de mover las manos. La manera exacta en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Esa mirada llena de curiosidad y duda. Era demasiado. Como un eco genético imposible de ignorar. La Mine se puso de pie. Respiró hondo. Ya no podía esperar. Bajó las escaleras decidido, caminando con una mezcla de miedo y resolución. En la cocina, encontró a la mujer que le había cambiado la vida con unas pocas palabras la tarde anterior. Estaba secando platos, con los auriculares puestos, completamente ajena a su presencia. Necesito hablar contigo, dijo, con voz firme pero sin dureza. Ella se giró. Lo miró. Y comprendió de inmediato. Dejó el paño sobre la encimera y se quitó los auriculares con lentitud, como si el gesto marcara el fin de una era. Sus ojos tenían la misma expresión de la víspera, un cansancio profundo, antiguo, mezclado con una dignidad imperturbable. Quiero hacer una prueba de ADN, dijo él, sin rodeos. No para huir. No por presión. Quiero saber. Necesito saber. Ella no respondió enseguida. Lo observó en silencio, como si lo estuviera midiendo, como si intentara decidir si estaba listo. Luego sus ojos brillaron. No por sorpresa, sino por emoción contenida. Y una lágrima descendió por su mejilla, sin dramatismo,
como una pequeña rendija abierta tras años de silencio. Te diré dónde vivimos, dijo al fin. Pero solo si estás preparado para la respuesta. Porque si ese niño es tu hijo, no es una sombra, Lamine. No es un error. Es una vida. Una que ha crecido preguntando cosas que yo no siempre supe cómo responder. Lamine asintió. No necesitaba más palabras. Tomó el papel donde ella escribió una dirección en las afueras de la ciudad, en un barrio modesto, lejos del brillo de Miami Beach. Prometo ir. Cuando vuelva a España. Lo haré bien, dijo con voz baja. Solo te pido una cosa, añadió ella, no le digas aún a nadie. Ni al patrón, ni a su mujer. Esto es de nosotros. Lo sé, respondió él. Te lo prometo. Esa misma noche, Lamine tomó un vuelo de regreso a Europa. Nadie en el aeropuerto supo lo que arrastraba en su pecho. Saludó a los fans, firmó autógrafos, incluso sonrió ante las cámaras. Parecía el mismo de siempre. Pero no lo era. Llevaba dentro un huracán. No por miedo a enfrentar la verdad, sino porque por primera vez en su vida, el futuro, ese que siempre pareció tener tan claro, se sentía tan frágil como una copa de cristal en manos temblorosas. Todo lo que era, todo lo que había construido, podía cambiar con una sola palabra. Padre. Y aún no sabía si ese título le pertenecía. Pero sí sabía que, de alguna forma, ya había comenzado a sentirlo. Volver a Barcelona fue como regresar a un escenario que conocía de memoria, pero con un guión que ya no le pertenecía. Lamine entrenaba, jugaba, cumplía con la prensa, firmaba autógrafos y sonreía en las fotos. Era, ante los ojos del mundo, el mismo Lamine Yamal de siempre, el prodigio imparable, el orgullo del Barça, la esperanza de una nación. Pero por dentro, cada paso que daba era medido, cada palabra era filtrada por una nueva conciencia. No era miedo. Era algo más profundo. Era asterisco responsabilidad asterisco. Una que le respiraba en la nuca desde aquel dibujo infantil con una frase que no lograba sacarse de la cabeza, asterisco papá y yo asterisco. Desde entonces, todo tenía otro peso. La presión del fútbol, que antes sentía como una carga gloriosa, ahora se mezclaba con otra ansiedad más íntima, más humana. Y entre entrevistas, charlas técnicas y análisis de video, esa imagen, el niño de la camiseta roja, lo visitaba en flashes, recordándole que fuera del campo también se estaba jugando un partido. Tal vez el más importante de su vida. No avisó a sus agentes. No comentó nada con los psicólogos del club. Ni siquiera su madre lo supo. Solo contactó a un abogado de confianza. Uno discreto, de los que saben leer en el rostro de un cliente cuando no hay espacio para el espectáculo. Necesito saber, fue lo único que dijo. 2 días después, en una clínica privada a las afueras de la ciudad, el momento llegó. Ella ya lo esperaba con el niño. No había maquillaje en su rostro, ni formalidades innecesarias. Su mirada era serena, aunque cargada de años de silencio. No venía a pedir. No venía a reclamar. Solo venía a confirmar lo que el instinto materno le había gritado durante años. El niño, en cambio, estaba emocionado. Parecía vivirlo como un juego. No entendía los alcances de lo que ocurría, pero sí sabía que vería de nuevo al chico del televisor, ese que pateaba balones como un mago. Cuando lo vio entrar, lo saludó por su nombre con una sonrisa luminosa, sin temor. Y mientras los adultos hablaban con el personal de la clínica, él tomó unos lápices de colores que había en la sala de espera y se puso a dibujar. 20 minutos más tarde, tras la toma de muestras, le entregó su obra a Lamine. Era un dibujo simple, de trazos torpes, pero demoledor, un niño de piel morena, de la mano de un hombre con camiseta roja. Ambos sonriendo, bajo un cielo azul. Abajo, con letras grandes y orgullosas, había escrito: asterisco asterisco papá y yo asterisco asterisco. Lamine tragó saliva. No dijo nada. Solo acarició su cabeza con una ternura que lo desbordó. No sabía si llorar, si reír, si correr. Solo sabía que en ese momento el fútbol, la fama, el ruido, todo se había vuelto irrelevante. Él ya asterisco sentía asterisco la respuesta. Pero necesitaba confirmarla. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. No comía. Dormía mal. Iba a entrenar como un autómata. Se duchaba más tiempo del necesario solo para estar a solas. En el campo, nadie notó nada.
O eso creía él. Tal vez Abby lo miró con más atención. Tal vez Lewandowski le preguntó si estaba bien. Pero nadie insistió. La noche antes de recibir los resultados, se desveló mirando el techo. Imaginó todos los escenarios posibles. ¿Y si no era suyo? ¿Y si todo era una coincidencia cruel? ¿Y si sí lo era? ¿Y si ese niño cargaba su sangre y él no había estado allí en ningún momento? Se sentía culpable de cosas que no recordaba haber hecho. Pero también sabía que, más allá del pasado, el presente lo interpelaba con una fuerza que no podía ignorar. Al día siguiente, llegó a la clínica sin cámaras, sin séquito, solo con su abogado. El médico los recibió en un despacho sobrio. Sobre la mesa, una carpeta blanca con su nombre. El profesional no dijo nada. Solo deslizó el documento hacia él. Lamine la abrió. Lo leyó una vez. Volvió a leer. Y luego cerró los ojos. Compatibilidad, 99,98%. Todo encajaba. Todo lo que había sentido, todo lo que había sospechado. El niño era suyo. No hubo lágrimas. Ni suspiros dramáticos. Solo una paz repentina, casi dolorosa. Como si su cuerpo, por fin, aceptara lo que su corazón ya sabía. El abogado quiso hablar. ¿Quieres que pensemos en los pasos a seguir? Podemos establecer. No ahora, interrumpió él, con voz serena. Déjame digerir esto primero. Salió de la clínica sin decir más. Esa misma tarde, condujo hasta el barrio donde vivía la mujer. No quiso chofer. No quiso testigos. Llevaba solo las llaves del coche y el papel en el bolsillo, aunque ya no necesitaba leerlo. Cuando tocó la puerta, ella tardó unos segundos en abrir. Al verlo, supo. No hizo preguntas. No hizo falta. Desde el interior, se oyó el grito de alegría de un niño. Lamine. Viniste. El pequeño corrió hacia él con los brazos abiertos. Y entonces lo preguntó, sin miedo, sin drama, con esa inocencia que desarma. ¿Vas a volver mañana, papá? Y esta vez, Lamine no se quedó congelado. No esquivó. No se ocultó tras una sonrisa incómoda. Se arrodilló, lo abrazó con fuerza, cerró los ojos y respondió con la verdad que por fin no habitaba. Sí. Y no solo mañana. El secreto, por más que se escondiera entre susurros y pasos cautelosos, ya no podía mantenerse oculto. Lamine lo sabía con una certeza que lo despertaba en las noches y lo distraía en los días. Durante semanas, había vivido en una especie de equilibrio frágil, de un lado, la exigencia implacable de la selección española y el Barça, del otro. Las visitas silenciosas y fugaces al pequeño departamento donde su hijo y su madre luchaban por una vida sencilla. No era una doble vida, pero sí un camino delicado, casi invisible, hacia una verdad que debía encontrar su lugar en el mundo. Entonces, llegó el día señalado. No hubo preparativos ostentosos ni anuncios rimbombantes. No hubo campañas ni comunicados oficiales. Porque Lamine sabía que esta vez no bastaban las palabras escritas o las notas de prensa. Esta vez, tenía que ser él mismo, auténtico y sin filtros, quien le hablara al mundo. Pidió una entrevista, pero no cualquier entrevista. Quiso que fuera a corazón abierto. Sin interrupciones, sin guión, sin edición ni cortes. En un canal pequeño, casi íntimo, donde pudiera ser él, sin máscaras ni postureos. Sin cámaras que lo acosaran con primeros planos dramáticos. Solo una conversación entre él y quien quisiera escuchar. Cuando aquella entrevista se emitió, fue como si el pulso de España se detuviera en seco. Europa se paralizó. Y el mundo entero, por unos minutos, tuvo los ojos puestos en el joven prodigio del Camp Nou, que hablaba con la misma sinceridad con que antes jugaba con la pelota. Hace poco, comenzó Lamine, con voz firme pero sincera, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Tengo un hijo. No lo sabía. No lo busqué. No lo esperaba. Pero ahora es lo más real y lo más importante que tengo. Y quiero decirlo con orgullo, sin esconderme. Hubo un silencio largo, incómodo, en el estudio. El periodista, visiblemente sorprendido, no interrumpió. Sabía que ese momento era mucho más que una noticia. Lamine siguió. No me importa lo que digan aquellos que juzgan sin saber. No me crié en la comodidad. Vine de abajo.
Sé lo que es crecer con dudas y miedo. Y no voy a permitir que mi hijo pase por lo mismo. Si eso me cuesta críticas, contratos o titulares, que así sea. Las redes sociales estallaron en segundos. Algunos celebraron su valentía como un acto de coraje que trasciende el deporte. Otros cuestionaron su edad, su madurez, su capacidad para enfrentar una responsabilidad tan grande. Hubo ruido, sí, pero también un cambio profundo que pocos esperaban. Y entonces, apareció Messi. Desde su cuenta personal, el astro argentino compartió una imagen que lo dijo todo sin necesidad de palabras, una foto cálida y sincera de Lamine y su hijo, jugando al fútbol en el jardín de su casa. El sol del atardecer los iluminaba desde atrás, recortando sus figuras en un abrazo silencioso, un momento de pura conexión. El mensaje de Messi fue breve, pero contundente. Ser padre te cambia. Pero no te debilita. Te hace más fuerte. Orgulloso de vos, hermano. La historia que Lamine había revelado se convirtió en un símbolo. Una lección sobre identidad, sobre aceptar quién eres más allá de la fama o el miedo. Más allá de los titulares y las expectativas. En el siguiente partido con la selección, Lamine se mostró imparable. Marcó un gol magistral, uno de esos que parecían escritos en las estrellas. Pero no celebró con bailes ni gritos al aire. En lugar de eso, corrió directo hacia la grada. Allí estaban su madre, su hijo y la mujer que había guardado silencio por años. Lo señaló con el dedo, se llevó la mano al corazón y susurró para que las cámaras captaran cada palabra. Ahora sí estoy completo. Desde ese día, nadie volvió a llamarlo solo promesa. Porque lo que había demostrado era mucho más que talento. Era carácter. Valor. Coraje para enfrentar la verdad y convertirla en fuerza. Y en un mundo donde la fama suele borrar lo humano, Lamine Yamal les recordó a todos que ser leyenda no comienza en el césped, ni en los goles, ni en los aplausos. Comienza en la verdad que uno elige cargar. Y él eligió la suya. Sin miedo. Sin atajos. Sin excusas.